y el sermón es titulado Confía en Él. Vamos a hablar de la confianza en el Señor, porque aquí David se encuentra escribiendo un salmo donde él va a pensar o va a recordar, hacer remembranzas de cómo él tenía o cómo Dios le había dado esa misericordia para salvarlo, para resguardarlo, para salvaguardarlo, y ahora en el presente él hace esas remembranzas para reafirmar su fe, para poder alimentar su confianza en el Señor. Y vamos a ver algunas implicancias importantes en este salmo. Así que vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 17 que compone este salmo para pasar a orar y que el Señor dirige este tiempo. Vamos a orar. Vamos a leer, perdón. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Pues puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro que está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate y socórreme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla, vuelvan atrás y avergüéncense los que de mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ¡Ea, ea! Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo en tu presencia. Gracias, Señor, porque vamos a exponernos a continuación a tu palabra. Y yo te ruego, amado Dios, que tú puedas poner mi corazón en sintonía contigo, para poder predicar tu palabra de la manera más fiel, ceñida al texto, y que podamos sacar aplicaciones e implicancias importantes para nuestra vida. Que tú puedas desafiarnos a confiar plenamente en ti y que nos ayudes a confiar de todo nuestro corazón en tu persona, en tus obras, en tus promesas. Anclar nuestros corazones, Señor Dios mío, a tu fortaleza, y que por favor no haya ningún obstáculo que pueda impedir que este bendito momento sea, Señor, reverenciado. Gracias te damos por este tiempo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, este sermón, confía en mí, tiene un bosquejo de 3 cuerpos, de 3 partes, que usted lo va a poder notar. Del versículo 1 al versículo 5, David va a hablar acerca de la confianza en Dios, que es la mejor dicha del hombre. Ten por seguro que confiar en el Señor es lo mejor que tú puedes hacer, la mejor decisión que tú puedas tomar. Y del versículo 6 al versículo 10 vas a ver que la obediencia a Dios es mejor que 1000 sacrificios, porque el hecho de poder tener una liturgia elaborada y un culto, por más elaborado y detallista que pueda ser, sin obediencia, de nada sirve. Y el versículo 11, el versículo 17, vas a encontrar que el gozo en Dios recae básicamente en el poder salvador de Dios. La felicidad es efímera, pero el gozo que puede avivar o vivificar nuestros corazones viene de lo poderoso que Dios es para con nosotros. Un pueblo que conoce a su Dios es un pueblo que no vuelve atrás. Así que vamos a abordar estos pasajes poco a poco. Hay un verso, hay un salmo que con el quisiera poder iniciar, y es el Salmo 121 del versículo 1 al 2.
Básicamente quisiera que usted conmigo lo pudiera leer solamente para una previa introducción. Y dice así la escritura: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así que sobre esa base vamos a pensar en que cuando tú confías en el Señor y depositas toda tu confianza y abandonas toda esperanza de que tus actitudes, contactos, de tu fuerza, de tus méritos son suficientes para poder producir o tu salvación o poder producir algún tipo de resguardo para tu vida, son completamente inútiles, porque solamente Dios es el único que puede darte lo mejor del mundo. Solo Dios puede salvar, solo Dios puede hacer al hombre feliz. Momentáneamente puedes encontrar cosas que en tu vida puedan traerle cierto agrado, pero en definitiva, todo lo que esté fuera del foco de la voluntad de Dios es completamente inútil, banal, frívolo, sin sentido y sin propósito alguno. Así que voy a tratar de alguna otra manera poder ensalzar o exaltar que cómo es que Dios y nuestra confianza en Él puede darnos una ancla segura para nuestras vidas. Así que vamos a ver lo primero que David nos enseña, y es: la confianza en Dios es la mejor dicha del hombre. Aquí vemos una sucesión de cosas que suceden aquí. Primero, y esto es algo que es un verso importante en el versículo 1, dice: pacientemente espere en Jehová. Y es la paciencia la que nos lleva a poder ser probados. Cada vez que somos probados, Dios está probando y modelando nuestra paciencia. En el caso de David, él tenía una situación en particular que se estaba suscitando, él estaba afligido en alguna manera, pero a pesar de la aflicción, a pesar del desmoronamiento emocional, él podía confiar plenamente en el Señor. Él decía: pacientemente esperé. Él vio su vida en realidad y no había algo que pudiera salvarle en esa situación en particular. Y eso es lo que yo quiero animarte el día de hoy, que tú entiendas que sí, seguramente tienes muchas habilidades para poder a ti mismo producirte las cosas que tú quieras: una mejor economía, un mejor matrimonio, una mejor familia, unos hijos decentes, un buen negocio, pero nada de esas cosas van a ser mejores que lo que Dios puede darte cuando tú decides en tu corazón colocar plena confianza en la persona de Dios. Te lo dice alguien que ha surgido de la nada. Te lo dice alguien que ha podido experimentar paso a paso cómo un Dios de fidelidad tiene al milímetro y al detalle cuidado de los que le temen. Así que lo primero que David está diciendo es: pacientemente esperé en Jehová, dice, y él se inclinó a mí por la misericordia que hay en Dios. Y algo le mueve al Señor, es la misericordia que él tiene por nosotros, esa suma compasión que sale de sus entrañas y se expresa en acciones hacia nuestra vida. Dice: él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y mira la sucesión de eventos que suceden, ¿no? Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Son una forma poética para decir que él está hundido en la angustia, en la desesperación. No sé si algún momento te ha pasado, pero te sientes tan al borde de un problema que dices y comienzas a pensar en una, dos, tres, cuatro, cinco soluciones y le das vuelta al tema y le das vuelta al problema y no encuentras una solución. Por más que le das vuelta al problema, peor se hace el bollo de lana, más se enreda. No hay forma de cómo salir de esa situación, de ese embrollo. Y lo grafica de una forma muy poética y dice: del lodo cenagoso. Él siente que los pies, no sé si en algún momento has pisado pisos lodosos o arenas movedizas o algo blando, cuando has ido al campo tal vez, o la arena misma, tú vas a sentir como tus pies se hunden. Y David estaba diciendo, no que realmente estuviera ahí, sino que de una forma figurativa dice: yo siento que mis pies en este problema en particular se van hundiendo.
Siento que me estoy hundiendo, el lodo comienza a subir y yo comienzo a bajar y el lodo comienza a subir y está tapando ya tapó mis tobillos, está tapando mis piernas, ya pasó mis rodillas, está tragándose mis muslos. Siento que el problema me traga. Siento que el problema me desespera y mientras más me desespero para salir de él, más me hundo. No sé si alguna vez te ha pasado eso. Es angustiante. Son momentos difíciles. Tal vez la muerte de un familiar, tal vez la situación económica apremiante, tal vez estás al borde de que la empresa en la que trabajas va a cerrar, o tal vez tu contrato ya va a finalizar, las cuentas se acumulan y no sabes cómo pagar y sientes que te hunde. David se sentía de esa manera. Él sentía que se estaba hundiendo, dice, pero y vemos la maravillosa misericordia de Dios y recuerda el único que tiene poder real y genuino para salvar. Y irrumpe en este momento de desesperación de David para decir, David posa sus ojos sobre el Señor y dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Qué significa esto? Eh, Cuando habla de poner su pie sobre peña, es una forma poética de decir que él lo puso en resguardo. Él lo puso en un lugar, imagínate, estás en medio del mar, en las olas embravecidas y cada ola que viene y va te ahoga un poco más, pero de pronto viene un salvavidas y te pone sobre sus hombros y comienza a nadar fuertemente contra la corriente. Y este hombre tiene la particularidad de partir el mar con sus brazos y de pronto te lleva semi muerto a las rocas y te pone en un lugar a salvo, lejos del vientre del mar que te estaba revolcando y ahogándote. Y es lo que está diciendo David. Dios vino en el momento apropiado en mi vida para poder salvarme. Y recuerda, está viendo algo en introspectiva, está viendo, recordando, porque algo de lo que está haciendo David aquí es recordar misericordias pasadas para que alimenten su fe presente. Y en ese momento, él está recordando eso. Así que el Señor lo ha llevado y ha puesto sus pies sobre peña, lo ha puesto en un lugar seguro, lo está resguardando, algo está haciendo. Dios tiene el poder para mover circunstancias a veces. Cuando tu poder es limitado y cuando las soluciones ya se agotaron y cuando tus fuerzas humanas han llegado a un punto donde hay un nudo en tu garganta, hay lágrimas en tus ojos, ves que ya no hay solución, has tocado una puerta, dos puertas, tres puertas, has caminado, has corrido, has avanzado, te has agotado, te has cansado, pero no has logrado absolutamente nada. Es el momento en que Dios te dice, ¿ya terminaste? ¿Te has dado cuenta que no puedes lograr nada ahora? Déjame a mí hacer las cosas a mi manera. Y ese es el momento en que interviene Dios. Bendita intervención de Dios. Cuando Dios visita tu vida e interviene en el momento exacto, cuando tú necesitas y cuando levantas un clamor al cielo y te das cuenta que ya no hay solución humana. Pero ahí es cuando viene la respuesta divina, la provisión divina, y el Señor se acerca a ti, se acerca a mí. ¿Qué sucede en ese momento? Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Y qué sucede en ese momento? Pues lo que en algún momento era una desesperación se convierte en un tiempo de gozo, se convierte en un tiempo de alegría, se convierte en un tiempo en que Dios vivifica el corazón entristecido. Así que vas a entender por qué David te va a animar y te va a exhortar a glorificarlo a Él y confiar en Él, porque Él lo sabe de primera mano, con conocimiento de causa de cómo es que Dios interviene en la vida de los seres humanos, simples y corrientes, para salvarlos. Y en ese momento el Señor viene, pone cántico nuevo en su boca. Esto es un contraste muy marcado, porque en ese momento lo que salía de los labios de David era desesperación. Y me hundo, Señor. ¿No? El lodo comienza a tragárselo a él, pero ahora sale del lodo cenagoso y ahora hay cántico nuevo, hay palabras nuevas, palabras frescas, hay una alegría constante, pues nadie canta en la tristeza,
Cantamos en la alegría, cantamos en el júbilo, cantamos en el momento en que estamos bien, y eso es lo que significa el contraste de situaciones. Lo que está definiendo aquí es que Dios ha transformado algo en su vida. Los procesos ayudan mucho a poder, y las angustias, a poder ser transformados, no solamente en las circunstancias que Dios puede trabajar, sino también en el corazón. Dios no solamente estaba cambiando la situación porque del lobo cenagoso lo lleva a la peña, sino que ahora del grito de desesperación lo lleva a cantarle a Él. Y vemos el contraste que hay ahí. Alabanza a nuestro Dios, dice, muchos verán y temerán y confiarán en Jehová. Y eso es interesante de por qué Dios permite a veces las pruebas en la vida de sus hijos, y es para que Dios se glorifique. Recuerda algo, y alguien decía por ahí, suena como una frase trillada, pero es muy cierto. Nunca preguntes por qué, pregunta para qué. No nos quejemos diciendo, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué no le pasa a aquel? ¿Por qué no le pasa a aquella? No, preguntemos más bien, ¿por qué, Señor? ¿Para qué? ¿Qué es lo que quieres lograr en mi vida? Yo soy un vaso en que tú me puedes usar. Soy un siervo tuyo. Cuando tú has orado y has dicho, yo soy siervo tuyo, yo te quiero servir. Bueno, tienes que entender que eso trae implicancias en que Dios va a usar tu vida para glorificarse, sea en el momento de turbación o en el momento de honra. Dios te va a usar. Y en ese momento en particular, Dios está usando la vida de David. ¿Por qué? Porque él entiende que Dios se estaba glorificando en la vida de él. Por eso él dice, esto lo van a ver personas y van a temer porque van a quedar impresionados con todo lo que está sucediendo, con todo lo que Dios está haciendo. ¿Y qué más dice? Muchos confiarán. Y eso es lo interesante y lo maravilloso que hace Dios, que no solamente tiene misericordia de nosotros para salvarnos, sino que tiene misericordia de otros para mostrarle lo que Él es capaz de hacer en la vida de aquellos que son suyos. Así que de alguna manera, si estás en una prueba y eres creyente, llamas al Señor con todo tu corazón y sientes que la vida está apretando o la circunstancia está siendo muy, muy, muy difícil, ten confianza. Y el Señor viene con esta palabra del Salmo 40, decirte, confía en mí. Va a poner cántico nuevo en tus labios, Él te va a ayudar, porque hay gente que tiene que ver lo que Dios es capaz de hacer cuando tú te rindes a Él, y por ese testimonio van a venir a los pies del Señor. Yo conozco hermanas, hermanos, que Dios intervino en sus vidas en momentos claves, donde había un resquebrajamiento emocional, espiritual, mental, todo familiar, y de pronto Dios vino a sus vidas y otros han sido convencidos por lo que Dios ha hecho. Así que dale gloria a Dios cuando hay momentos de dificultad donde Dios interviene sobrenaturalmente, porque Él tiene sus propósitos. Y nada de lo que hace el Señor tiene mala intención, porque estamos en las manos de un Dios bueno. Así que los caminos de Él son más altos, los pensamientos de Él son más altos, no son como nuestros pensamientos, no son como nuestros caminos. Así que confía en lo que Dios puede hacer. La conclusión de esta sección es lo que dice David a continuación en el versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Soberbios son aquellos que prescinden de Dios. Aquellos que dicen, bueno, yo no necesito a Dios, yo me valgo por mí mismo, yo me echo a mí mismo, yo puedo conseguir las cosas por mi propia mano, yo no necesito ayuda de nadie, y menos la de Dios. Yo puedo conseguir las cosas con tesón y con esfuerzo. Yo me levanto muy temprano y me acuesto muy tarde, y yo puedo conseguirlo, yo puedo hacerlo, yo no necesito que Dios intervenga, no necesito las limosnas de Dios, ni mucho menos la pena de nadie. Y hay mucha gente que tiene esto en su mente y dice, yo no soy orgulloso, yo soy una persona normal, simplemente no quiero la lástima de las personas. Pero eso también es una especie de orgullo. Y David dice, qué dichoso es aquella persona que pone su confianza en Dios, que, como dice el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5,
Dice, considera que es pobre en espíritu, que está en una bancarrota espiritual, que por sí mismo él no puede conseguir nada. El Evangelio nos va a llevar a pensar, de alguna otra manera, que somos inútiles, no para hacer las cosas, porque no para hacerlo las cosas de la vida cotidiana, sino somos inútiles para proveernos la salvación, para suministrarnos a nosotros mismos un sustento continuo y sobrenatural. Somos inútiles para eso. No podemos tener control de todas las circunstancias. Quisiéramos a veces tener el control de todas las cosas y de todos los detalles, pero eso es imposible. Sin embargo, Dios sí puede hacer. Dios puede mover las circunstancias sin dejar de bendecirte, sin dejar de dar testimonio de sí mismo a otra persona y a otra persona, porque Él es supremamente sabio. Y eso es lo hermoso y maravilloso de Él. Es por eso que cuando tú confías en el Señor, estás invirtiendo a ganador. Realmente estás haciendo lo que es correcto porque Dios no mira a los soberbios, dice la Escritura que Él resiste a los soberbios, da gracia a los humildes, Él se acerca a aquellos que tienen un corazón contrito y humillado y dicen, está bien, Señor, yo soy sincero y honesto en decir que no puedo más y necesito tu intervención. Sálvame, auxíliame, ven a mi vida, obra como tienes que obrar, pero sácame de aquí. Cuando eres lo suficientemente humilde para reconocer que necesitas la ayuda de Dios y el auxilio de Dios, es cuando realmente has abandonado la soberbia. Mientras tanto, seguiremos siendo personas que pensamos que solo podemos y que mientras que Dios está en el cielo y nosotros aquí, cada uno con su tema. Y no es así. No ha habido hombre en la escritura en la cual Dios haya intervenido en la historia de su vida que no haya bendecido soberanamente y lo haya puesto en lugares de honor. Y vemos aquí la vida de David. Vemos, David llega a la conclusión lógica y dice, bueno, he hecho bien en confiar en ti, Dios, porque has venido en el momento oportuno, porque me sacaste donde yo no podía salir, porque has cambiado esa desesperación en alegría. Así que eso hiciste tú, eso lo has hecho. Y qué triste es aquellos que endurecen su corazón contra ti y dicen que tú no puedes obrar o que tú no estás interesado y que tú no puedes salvar. Y eso es completamente errado. Todos aquellos que confían en ti no son desamparados. Mira lo que dice el Salmo 37, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene los justos es Jehová. Jehová conoce el camino de el día de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de ti. Y en este mundo de ahora que vivimos bañados de humanismo, ponemos un trono en nuestro corazón de rey donde se sienta simplemente el hombre, dice, que puede traer bendición a nuestras vidas y es el Señor. Versículo 5 dice, has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciar y hablar de ellos, no pueden ser enumerados. Así que David cierra esta sección pensando en que en algún momento en particular de su vida, Dios tornó la desesperación en confianza. Él tornó el mal día en uno bueno, la tristeza en gozo. Lo que era completamente imposible, Él lo hizo posible. Así que Él tiene eso en su mente y comienza a pensar en la suma de los favores de Dios y dice, es imposible contarlos. Como hoy día yo tuve la oportunidad de conversar con uno de mis hermanos, el hermano Rubén Noas, que estaba aquí haciendo unas cositas y conversábamos juntos y le decía, hermano, te soy sincero, tengo tantas historias con el Señor de su fidelidad que no podía recordarlas todas. Y no porque sean olvidables, sino porque son tantas que no puedo recordarlas todas. Y mi mente es frágil.
Y es cierto lo que David dice. Hay tanta misericordia en Dios, hay tanta fidelidad que si tú no crees en Él y estás escuchando esta transmisión, pues déjame decirte que te estás perdiendo de la mejor vida que puedes tener. Tú no sabes lo que Dios puede hacer cuando tú, de todo tu corazón, miras al cielo y dices, Señor, auxíliame. Ven por mí, te entrego mi vida, haz lo que tengas que hacer. Tú no sabes cómo es Dios cuando es tu padre, cuando es tu proveedor, cuando es tu sustentador. Esto nos lleva a pensar a nuestro siguiente encabezado que ocupa el versículo 6 hacia el versículo 10 y vamos a hablar que la obediencia es mucho mejor que 1000 sacrificios. Él ya pensó en las misericordias de David, ya pensó en las misericordias que Dios ha tenido para con él y ahora él va a pensar y eso sí tiene mucha relación con lo que vas a ver en la primera etapa, porque recuerda que él se encuentra en el primer episodio de este sermón, en la primera sección, ya se encuentra en una situación particular donde algo que hizo o algo que suscitó en su vida, posiblemente pecado, lo ha llevado hasta ese punto de estar en un lodo cenagoso, que básicamente simboliza el pecado y la suciedad o la inmundicia del pecado que te atraga, o los problemas que se suscitan por el pecado, un pecado particular. Pero ahí Dios le rescata, Dios le saca de ahí, ¿no? Y en ese momento la respuesta natural de cualquier creyente sería pues glorificar a Dios, alabarle a Dios. Entonces aquí pasamos a la sección en la que él más bien va a sacrificar. Él dice, pero llega un punto de inflexión donde él se da cuenta que aunque está bien sacrificar a Dios, Dios quiere algo mayor o más íntimo de él, y es su corazón, y te vas a dar cuenta. ¿Por qué inferimos que tal vez era por pecado el que estaba David, un pecado en particular por el cual se estaba quejando en la primera sección? Porque la última sección también habla del pecado, y porque aquí le demanda a Dios obediencia, más que sacrificios. Así que por ese peso que hay de la exégesis, pensamos también, de alguna otra manera, o pienso, mejor dicho, no sé por qué digo plural, pensamos, pienso que él estaba en algún pecado en particular del cual Dios le había librado, ¿no? Cuando él obviamente pidió auxilio a Dios, y esto implica también arrepentimiento. Así que en ese momento él dice, versículo 6, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, dice. Holocausto y expiación no has demandado. Ahora, ¿qué sucede? ¿Está mal sacrificar? Bueno, en el contexto de él, ¿no? Recordemos que todavía el nuevo pacto no se había instituido, el Señor Jesús todavía no había venido a la tierra en su primera venida para poder entregarse por nuestros pecados, así que todavía él estaba en ese sistema sacrificial, David estaba viviendo en ese sistema sacrificial, así que lo normal que haría era sacrificar, el primer verso, la primera parte, cuando habla de sacrificio de sangre, la Biblia de las Américas habla de un sacrificio de sangre, y después habla de holocausto y expiación por los pecados, así que por eso esto le da más sentido que la primera sección, él estaba en un pecado particular de donde Dios le saca, y él, por consecuencia de haber sido librado de ese pecado y de las circunstancias que se dieron por su pecado, pues él sacrifica, pero ahí es donde Dios le dice, no sacrifiques. Y él dice una frase interesante que es, has abierto mis oídos. ¿Qué significa esto? Significa que Dios le había dado a entender qué es lo que él realmente quiere. ¿Significaba esto que David no debía sacrificar por sus pecados? No. Significaba que sobre esas cosas lo que Dios estaba demandando de David era obediencia. Era obediencia. Por eso vamos a leer para poder entender. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación, obviamente, por los pecados, porque la expiación sirve para cubrir los pecados en los tiempos del sistema sacrificial. Dice, no has demandado. Tú no me has pedido eso. David dice, de su caso particular, tú no me has pedido que yo sacrifique algo. Tú no me has pedido que yo ofrende más bien por mis pecados. Y dice, entonces dije, aquí vengo, aquí estoy, ¿qué es lo que deseas? Dice. En el rollo del libro que está escrito de mí, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado.
y tu ley está en medio de mi corazón. ¡Pum! Esto es algo, un golpe al pecho para David. David se acerca a sacrificar y Dios le dice, hey, yo no te he demandado que me sacrifiques algo. Yo no quiero que tú presentes alguna ofrenda por tus pecados. ¿Sabes qué más me interesa, David? Es tu corazón obediente. Haz mi voluntad, porque puedes volver a recaer en un pecado en particular y volver a sacrificar y hacer lo mismo continuamente. Y eso se va a volver un ritual, solamente un evento cíclico, donde tú pecas, te arrepientes, pecas, te arrepientes, pecas, te arrepientes, y haces lo mismo todo el tiempo, pero no entiendes que lo que yo quiero de ti es la obediencia sincera, el que tú dispongas todo tu ser para hacer mi voluntad. Por eso vuelvo y repito, de nada nos sirve una liturgia, un culto racional, un mecanismo de venir todo el tiempo, escuchar la palabra, todo el tiempo levantar las manos, todo el tiempo orar, si no tenemos un corazón quebrado para entender que Dios nos está llamando a obediencia, si no miramos nuestro pecado en particular y lo ponemos sobre la mesa delante de Dios y decimos, Dios, ayúdame a terminar con esto. O si no, simplemente decimos, ¿sabe qué? Yo no quiero más esto. Yo ya estoy cansado de estar haciendo estas ocultas delante de Dios. Yo ya no quiero hacer estas cosas. Ya no voy a presentar mis ojos para hacer estas cosas. No voy a disponer mis manos para poder tocar eso que es inmundo. Ya no voy a correr tras ese pecado particular que siempre está seduciendo mi corazón. Yo no voy a prestar mis labios, mi cuerpo, mi tiempo para alimentar y suministrar ese pecado en particular. Lo que voy a hacer es definir mi vida y decir, ¿sabes qué, Señor? Voy a obedecer. Me costará, me costará. Tendré que orar mucho más de lo que orar, pues tendré que orar. Tendré que yo a mí mismo disciplinarme, me disciplinaré pues entonces. Pero voy a tener que terminar con eso en particular que agobia y se interpone en una sincera y genuina devoción a mi Dios. Así que, vuelvo y repito, no es que Dios le decía no sacrifique porque el sistema sacrificial todavía continuaba. Lo que le estaba diciendo David, ¿sabes qué? Deja de llorar tanto y sacrificar tanto, que por último esa oveja no tiene la culpa de las cosas que tú estás haciendo. Quien tiene la culpa real eres tú. Deja de pecar. Y esto es algo que golpea nuestros corazones. Dios nos está diciendo, está bien, yo ya te rescaté una vez, pero si sigues volviendo lo mismo, entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, no tomemos, Dios no tiene ni un pelo de tonto, no nos burlemos del Señor. O sea, está bien, tú y yo tenemos dificultades, tú y yo tenemos problemas, tú y yo tenemos circunstancias difíciles, tú y yo sufrimos de escasez, aquí nadie es millonario, aquí nadie es un Superman, aquí nadie es un supercristiano. Aquí sufrimos, los dos peleamos una batalla real, los dos peleamos con tú peleas con tu carne, yo peleo con mi carne, tú tienes pecados que tener que exterminar delante de la cruz, yo tengo pecados que tengo que extinguir delante de la cruz del Señor. Aquí no podemos mentir, no te puedo mentir a ti, tú no me puedes mentir a mí. Tú sabes bien que tú y yo tenemos cosas que arreglar con Dios, pero no podemos seguir prolongando las cosas así. No podemos decir, bueno, ya bueno, por esta vez y darle vuelta a la misma tortilla. Tú y yo tenemos que entender lo que Dios le dijo a David. Una conversación muy discreta entre Dios y su hijo y su siervo. Le dijo, ¿sabes qué? No, has traído el cordero, déjalo a un lado. Has traído el cordero, déjalo a un ladito. Déjalo ahí, ya después, pero déjalo ahí. Quiero conversar algo contigo. David, aquí estoy, Señor, ¿qué es lo que quieres? Le abre las escrituras. Lee. David lee, inclina su rostro y dice, en el rollo del libro que está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley esté en medio de mi corazón. Eso, dice David, eso quiero, que mi palabra esté en tu corazón para que dejes hacer lo que estás haciendo. Después sacrifícame todo lo que tú quieras. Extrapolemos esto. Sirve todo lo que tú quieras, amado hermano. Es más, debería servir. A mí me da pena gente que está escuchando la palabra continuamente, alimentándose y no sirve. No está haciendo las cosas no está poniendo su mano en la obra de Dios y eso está mal.
Pero si tú ya has escuchado uno, dos, tres veces, amado hermano, te estoy llamando, ¿qué pasa? Tienes que obedecer. Mira, esto es la palabra del Señor, es lo que está diciendo el Señor. Dios le estaba haciendo un pare a David. Dice, mira, está muy bonito el carnero, está bien gordito, yo veo la expiación, está bonita, ha seguido todos los procesos, el efa de harina, el vino, ya está bien el sacrificio, el sacerdote ya se purificó, tú también, ya está bien. Pero ¿sabes qué? No, vas a volver a hacer lo mismo. Si no entiendes de dónde te he sacado y por qué has llegado ahí, vas a volver a hacer lo mismo. Y qué fuerte. Porque es lo que nos está diciendo el Señor ahí. Si tú no entiendes de dónde te ha sacado el Señor y todo lo que has tenido que sufrir, la disciplina de Dios y las cosas que Dios ha hecho para que no vuelvas ahí y vas a volver ahí otra vez porque no cuidas de tu corazón, de tu devoción personal, mi amado hermano, estás condenado al fracaso porque me vas a volver a ir otra vez ahí a conversar con quien no debes conversar, a mirar lo que no debes de mirar, a pasar tiempo con quien no debes de pasar tiempo, a escuchar esa música que no debes escuchar, a retroceder, a retrocesos. Recuerda, Dios es poderoso, pero no va a estar, es como el cuento, ¿no? Del niño y el lobo. El niño decía, lobo, lobo, y la gente venía a socorrerlo y de pronto no había lobo, y el niño se reía, y cuando realmente vino el lobo, el niño gritaba, lobo, lobo, y ya nadie le hacía caso. No juguemos con el Señor. Tengamos sumo cuidado. Acá hay una nota de esperanza que David tal vez no lo entendía, pero tú y yo sí. Y en Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7. Es hermoso porque da un tono esperanzador y hace que nuestros corazones se alienten. Porque yo entiendo que es una lucha vivir en santidad. El que diga que vivir en santidad es una vida fácil, pues no sé qué santidad estará viviendo, pero vivir en santidad realmente cuesta trabajo. Así que Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7. Mira lo que dice. Por lo cual entrando en el mundo, hablando de Jesús, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y lo curioso de esto es que está hablando de Jesús en ese preciso instante, ¿ya? Y me preparaste cuerpo. ¿A qué se refiere? Jesús, el Padre envía al Hijo. Y lo que David en ese momento recibió, bueno, sabemos en la Escritura, él volvió a pecar, ¿no? Como todo ser humano. Seguramente tú vas a escuchar esta palabra el día de hoy y vas a decir, wow, sientes algo de parte de Dios. Y no, sí, tiene razón el hermano. ¿No? Y seguramente terminas esta transmisión, te vas a tu cuarto a orar, tienes un tiempo de oración como nunca antes y sales renovado. Y amén por eso. Pero vas a volver a pecar. O sea, vas a volver a trastabillar, aunque sea. Vas a volver a dudar, vas a volver a desconfiar. Algo va, porque el pecado va a estar ahí siempre. Pero la nota esperanzadora es que el Hijo de Dios, este salmo se torna mesiánico en este momento, y el Hijo de Dios pudo lograr lo que tú y yo no podremos lograr. Y que si tú y yo estamos ahorita en esa transmisión con nuestras Biblias abiertas, mirándonos las caras, es porque ha sido por la misericordia de uno que cumplió perfectamente la voluntad del Padre, que guardó y atesoró su palabra en su corazón sin que ninguna palabra caiga a tierra, sin que ninguna tilde se dejara de cumplir. Que Él cumplió con toda justicia, de manera eficiente, eficaz, al milímetro. Su obediencia fue milimetrada. Él logró todo lo que tú y yo no pudimos lograr. Todo, él logró todo y fue victorioso en lo que tú y yo fracasamos continuamente. Por eso es que nos llamamos cristianos, porque es por los méritos suyos que tú y yo estamos aquí. Gloria sea el Señor. Por eso vuelvo y repito lo que David decía, bienaventurado el hombre que pone en el Señor su confianza, porque fue por él que tú y yo estamos así, aceptos delante de él
limpios, justificados, santificados, lavados con la sangre preciosa del Cordero de Dios, que no tiene ni mancha, no tiene imperfección alguna, santo, puro, impecable. Y es por él que estamos delante del Señor. Así que esto tiene una tónica muy interesante. Para Dios, para David le exhorta, pero esto, mirando a Cristo, es una esperanza para que, y recuerda que tú eres salvado y entras a la presencia de Dios por los méritos suyos, no por nuestros méritos. Mira, no hay nada en mí y en ti que haga que Dios nos ame más. Si Dios te ama a ti y a mí, es por lo que Él hizo. Punto. No hay nada más que decir. Así que, después de esta revelación para David, él está sumamente alegre. Y dice, versículo 9, versículo 10, dice, he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. O sea, David, el hombre, está sumamente alegre, está exacerbado, está alegre, está excitado, porque Dios ha hecho una obra tan maravillosa y le ha hablado y ha descubierto su corazón que la respuesta natural cuando un creyente es exhortado por el Señor es que, caramba, es vibrante eso. Es vibrante. Es triste más bien cuando el creyente, cuando tú y yo no recibimos dirección de Dios. Y tenemos que ser sensibles. Por eso que si notas aquí y eres detallista, te vas a dar cuenta que el Señor abre los oídos. O sea, él está diciendo, escucha bien, escucha bien. Yo te digo ahora a ti, escucha bien. Abre esos oídos. Quita ese cerillo espiritual. Escucha bien lo que Dios quiere hacer. Santifícate, conságrate. Yo oro por ti para que te consagres. Tú ora por mí para yo consagrarme más. Consagrémonos juntos. El Señor viene pronto. Él no anda con juegos, no anda con rodeo. Él va a cumplir lo que tiene que cumplir y vendrá cuando tenga que venir. La pregunta es, ¿tú y yo estamos preparados? Prepárate, mi amado hermano. ¿Qué haces perdiendo tiempo? Hay gente que necesita ser predicada. ¿Qué estás evangelizando? Hay gente que necesita ser alcanzada en misiones transculturales. ¿Estás dando, estás ofrendando, estás diezmando? No puedo ir por mi trabajo. Entonces tienes que dar. ¿Cómo cree que la gente, los misioneros van a ir? No hay alfombra mágica, no hay nube voladora para que vayan hasta allá. Lastimosamente, es dinero, es inversión. Estás orando, pasando tiempo para que Dios use y levante hombres, levante mujeres, levante maestros, levante matrimonio. Estás orando, te estás congregando, estás pasando tiempo, aunque tu carne sientes impulso de hacer cualquier otra cosa, te sientas ahí y duro te pones a escuchar la palabra. ¿Estás haciendo eso? Entonces, mi amado hermano, no me puedes decir que, que te estás consagrando cuando no estás haciendo eso. Mi amado hermano, te lo ruego, conságrate, consagrémonos juntos. Así que, escucha bien, dice el Señor. Un creyente que ha entendido la voluntad de Dios se alegra, dice, he enunciado justicia en grande congregación, he aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Él dice, abrió las puertas. ¡Pum! De par en par. El Señor ha sido bueno. Y toda la gente, ¿qué te pasó? ¿De qué estás hablando? El Señor ha sido bueno. ¿Por qué? Y les cuenta. Pasa tiempo con tu familia, háblales de lo que Dios ha hecho, comparte con otros hermanos, edifica. Pasa tiempo edificando a otros. No cuesta mucho decir lo que Dios ha hecho contigo. El endemoniado gadareno no tenía ni siquiera un título de la Academia Bíblica y él se fue a hablar de lo que Dios había hecho. ¿Qué te cuesta hablar tú a Dios y decir lo que Dios ha hecho contigo? O Dios no ha hecho nada. Dios ha hecho algo, amado hermano. ¿Cómo no va a hacer nada? Dios siempre hace algo. Perdón si me sientes un poco exacerbado, pero este salmo me ha llevado a pensar un poco en todo. Tercera y última sección. No te muevas, está picante esto. Versículo 11 en adelante. Dice, el gozo de Dios recae en su poder salvador. Así que mientras que algunos pueden mirar en lo que ellos pueden lograr por sus propios méritos, tú y yo estamos encargados a mirar
a Dios y perseguir su gloria. Algo que marca el ministerio, por ejemplo, de John Piper, es que él busca la gloria, o sea, siempre él habla de la gloria de Dios y la gloria de Dios y la gloria de Dios, y parece un disco rayado cuando habla de la gloria de Dios, porque este hombre entendido, es más, justo escribió un libro, se llama Hedonismo Cristiano. El hedonismo es básicamente buscar el placer de uno como fin último, pero para él es buscar el placer de Dios como fin último de la vida de cristiano. Así que estás buscando el placer de Dios en ese sentido, estás buscando que Dios sea glorificado. El gozo que vas a tener es un gozo afirmado cuando tú entiendas y yo entienda que Dios tiene que ser glorificado. Y eso va a mover a toda la iglesia a entender que Dios es glorificado en toda nuestra vida. Trabajo, estudios, dinero, tiempo, energías, todo. Versículo 11 en adelante. Dice, Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Ahora, recuerda que los anteriores versos yo introspectiva, recordando lo que pasó, haciendo una remembranza, ahora está en el presente, dice, Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guardan siempre, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades. Vuelve otra vez. ¿Te das cuenta por qué es importante que tú y yo entendamos que el activismo, las cosas que hagamos, no suplen la piedad interna? El hecho de que tú asistas a las transmisiones no significa que tú estás cumpliendo. Esto no es marcar tarjeta y decir, ya cumplí, por si acaso, pastor, aquí estoy. Buenas noches, hermanos, bueno, pastor, aquí estoy, ya cumplí, ya hice mi parte. Eso no es así, amado hermano. Porque la falta de piedad personal va a afectarnos. Tarde o temprano nos afecta. Y afecta a los que están a nuestro círculo íntimo, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, van a percibir nuestra carnalidad. Cuando esa piedad interna es dejada de lado. Así que David vuelve otra vez a ser sincero y honesto y dice con Dios, bueno, otra vez me han alcanzado mis maldades, las pasadas, vuelto a ser maldades presentes y no puedo levantar la vista, obviamente por la vergüenza que causa el pecado. Dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. O sea, si antes eran pocas, ahora hay más. Dice, está hablando de que hay bastantes cosas que él está haciendo mal. Dice, mi corazón me falla. O sea, ya hay un tema ahí del corazón, que hay una lucha interna por seguir en lo mismo o cambiar, y hay esa lucha interna que hay. Vuelve otra vez el versículo 13, y hay una nota de desesperanza y de incredulidad, porque si quieras, oh Jehová, librarme, dice. El pecado nos aliena de alguna otra forma. ¿Por qué? Porque nos va a hacer pensar que Dios ya se cansó de nosotros y que Dios no tiene planes con nosotros y que Dios dice, o sea, a veces humanizamos a Dios y decimos, no, ya he pecado tanto y mira lo que hice, no, ya Dios ya se hartó, pues, ¿no? Ya no quiere, pues, ya tener nada que ver conmigo. Entonces ya pues, no, es como el leproso, ¿no? Si quieres puedes limpiarme. Y Jesús lo mira y dice, si quiero, sé limpio. O sea, recuerda, amado hermano, aunque el pecado pueda alienarnos, la verdad es que Dios sí quiere bendecirte, Dios sí quiere limpiarte, Dios sí quiere usarte. El problema somos nosotros. No es tanto Dios. Dios te puede usar, Dios te puede levantar, Dios te puede exaltar, Dios te puede bendecir, Dios te puede dar dones, Dios te puede abrir puertas. El problema somos nosotros. Muchas veces nuestra frivolidad que está sentada en nuestro corazón, muchas veces nuestra superficialidad, muchas veces nuestro carnalismo o carnalidad, perdón, muchas veces la mundanalidad que hay en nosotros, muchas veces la ociosidad espiritual, muchas veces nuestra desobediencia, muchas veces nuestra rebeldía hace que las cosas que Dios quiere hacer con nosotros, tiene que hacerlas con otros porque nosotros no estamos preparados todavía para que Dios haga eso, que lo que Él quería hacer. Y es sumamente peligroso. Tal vez Dios quiere hacer ya algo contigo y tiene que esperar, pues, porque no estás preparado. Porque tienes que meterte otra vez a la prueba, otra vez purificar tu corazón, porque tú y yo a veces damos vuelta en lo mismo y yo no puedo hacerlo. Y tienes que usar a otro mientras tanto porque, caray, no estamos dando la talla. Y eso es sumamente peligroso. No, 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 no.
Sacúdete el día de hoy cuando escuches esto. Así que David dice, me han alcanzado mis maldades, no puedo levantar la cabeza, y yo ya el corazón me falla. Si quieres, puedes librarme, pero de verdad yo sí quiero que lo hagas. Mira qué interesante, en el mismo verso dice, si quieres, puedes librarme, pero realmente sí quiero que lo hagas. Y hay esa sensación nostálgica en el creyente que ha vivido cosas con el Señor y ahora se encuentra apartado de alguna otra forma porque llegó hasta allí. Por eso es que el autor de Hebreos dice, no, no, estate muy atento, no vaya a ser que te deslices, dice. Y este da la idea de que nos vamos yendo como un barco que no está anclado al puerto, ¿no? Nos vamos deslizando, de pronto te abre los ojos y ya la barca se ha retirado de la orilla. Y eso pasa. Deja de leer la Biblia, deja de orar, deja de congregarte, deja de dar, deja de servir, deja de hacer muchas cosas porque no tienes tiempo, porque le das más prioridad al trabajo, porque le das más prioridad a una u otra cosa, porque ya algo se metió en tu vida y de pronto ya le estás dando más tiempo y te deslizaste. Y de pronto ya pasaron semanas, pasaron meses, algo ha cambiado en ti, ya no eres el mismo con Dios, Dios sigue siendo el mismo, pero tú no eres el mismo con Dios, hay algo como que no está bien, oras y como que algo no cuadra. ¿Por qué es entonces? Porque tú y yo nos deslizamos. Pero nos queda esa cierta nostalgia y decimos, no, Señor, yo sí quiero, es que realmente, si escarbáramos en tu corazón, tú realmente quieres que Dios te use, tú realmente quieres que el Señor haga cosas en tu vida, pero tienes que empujar esa roca que te estorba. Saca fuerza, hermano, sácalo del medio. Esa inmundicia que está ahí, tienes que sacarlo, hermano. Si tú no lo sacas, nadie lo va a hacer por ti, tienes que hacerlo tú. O es tu relación con Dios, o es seguir ahí atado a eso. Tú eliges. Nadie lo va a hacer por ti. Tu pastor te puede amar mucho, los ancianos pueden orar por ti. La palabra de Dios puede estar ahí por todos lados, pero si tú no tomas esa decisión de decir, ya, acá, estoy harto, basta, ya no más. Si no tomas esa determinación, nadie lo va a hacer por ti. Con sinceridad, nadie lo va a hacer por ti. Nadie va a luchar tus batallas. Son tus gigantes, son tus batallas. Cada uno tiene su batalla. Tienes que luchar la batalla. Entonces en ese momento David dice, ¿sabes qué? Señor, yo sí quiero. Y dice versículo 14, sean avergonzados y confundidos aún los que buscan mi vida para destruirla, vuelvan atrás y avergüéncense los que de mi mal desean, sean asolados en pago de su afrenta, los que dicen, ¿no? Buscando ocasión para hacer caer a David. Posiblemente sean adversarios espirituales o físicos, los que estén a tu alrededor. Pero hermano, tienes que refugiarte en el Señor. Él es el único que puede poner tu pie en peña, o sea, llevarte al lugar de resguardo. Pero si estás caminando como una ovejita lejos del rebaño, lejos del buen pastor, ten por seguro que en medio de la espesura de los bosques, tú como oveja sola, hay bastantes fieras que están esperando por ti. Y tú sabes de lo que hablo. Esta guerra no es contra carne ni sangre, es contra huestes espirituales, que moran también en vidas de personas que están a tu alrededor, que de alguna otra manera van a buscar ocasión para apartarte de él. Pero ¿qué estás haciendo tú? Vuelve al rebaño, acércate al Señor. Versículo 16, gócense y alégrense en ti los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación. Jehová sea enaltecido, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Me ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Hay una nota triste al final, ¿no? Pero sabemos, por historia, que el Señor siempre estuvo obrando en la vida de David. Y eso es una verdad que debes de afirmar en tu corazón. Dios es fiel, no hay nadie más fiel que Dios, ¿ah? Así que no te confundas. Tú puedes ser infiel, pero Dios va a ser fiel. A la diferencia de estos hombres que buscaban el mal de David o estos adversarios a David, es que David se había cansado de sus pecados y esta gente todavía seguía en su pecado. La pregunta es, ¿realmente estás cansado de ese pecado? Y es una pregunta interesante, ¿no? Porque si realmente estás cansado de algo, pues tú lo dejas. Pero si no estás cansado realmente de algo, pues es como esas relaciones tóxicas, ¿no? De la novia y el novio, ¿no?
La novia ya no quiere estar con el chico, pero sin embargo todavía deja la línea abierta para que converse con él. Realmente no quiere del todo despegarse, ese desapego todavía no ha sido bien marcado. Y eso es triste cuando en el pecado no tenemos un desapego final y total. David sale de ahí, de una ocasión particular de pecado, Dios lo saca, Dios se muestra glorificado, le dice, obedéceme, ya no vuelvas a hacer lo mismo. David reincide y esta vez deja una nota triste y nostálgica. Señor, ven, no te tardes. Amados hermanos, no busquemos tentar al Señor. Si esto ha sido claro, para mí es súper claro, pero si esto ha sido claro para ti y que hay algo que arreglar, arréglalo. Saca esa piedra del camino. Como dice el Salmo, limpia los oídos, escucha, guarda la palabra en tu corazón. Hacer su voluntad es lo que Él quiere.